Vargue comisionada internacional, una abogada trans, que lucha con argumentos y su increíble sentido del amor por la reconciliación y la paz en el mundo. En este capítulo, Vargue se enfrenta contra Mr. Hay un poco de odio en tu falacia, quien inconscientemente usa sus prejuicios, estereotipos y pésimo gusto para generar exclusión y violencia contra las personas trans. ¿Se imaginan un mundo donde en los lugares de derechos humanos las personas trans estén presentes y donde dejemos de ser unos ogros hipotéticos y apocalípticos? Yo sí. La jueza Elizabeth Odio de la Corte Interamericana ha sido un referente gigante para mujeres feministas como yo. ¿Por qué la consideras una referente? En el Tribunal Internacional de la ex Yugoslavia logró uno de los fallos más importantes en violencia sexual porque lo reconocieron como tortura y como un acto de lesa humanidad. La jurisprudencia que ahí logramos establecer de la violencia sexual cometida contra las víctimas de esos conflictos, el de la guerra civil en la antigua Yugoslavia y el genocidio en Ruanda, permitió que al redactarse el Estatuto de Roma se incluyeran ya como crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad los crímenes cometidos contra las mujeres en conflictos armados. Cuando Costa Rica le preguntó a la Corte Interamericana cuál era el alcance del derecho a la identidad de género y cuál era el alcance de los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo, la jueza votó a favor de nuestra población. Consulta el Estado de Costa Rica si la referida protección implica que los estados deben reconocer y facilitar el cambio de nombre de las personas, de acuerdo con la identidad de género de cada una. Pero ¿cómo así que Corte y cómo así que Interamericana? Sí, la Corte Interamericana la crea la Convención Americana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es uno de los 3 tribunales regionales de derechos humanos del mundo y uno de los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El otro es la Comisión Interamericana. No, papi, no me está entendiendo. La Convención Americana es un acuerdo al que llegan los estados. No, esto tampoco me lo está cogiendo. La Convención Americana es como un acuerdo entre diferentes estados. Es como un matrimonio, haga de cuenta usted, poligámico. Es como un matrimonio poligámico en donde las diferentes partes se comprometen a hacer el amor y no el odio. Pero también tú le puedes preguntar a esa corte diferentes cosas sobre cómo funciona ese trato. Por ejemplo, si una de las partes dentro de ese matrimonio pelea, ¿quién duerme en el sofá? Ah, ya. ¿Y esa corte qué fue lo que dijo? La Corte Interamericana lo que dijo en el 2016 fue que los estados, dentro de las obligaciones que tenían en la convención, debían proteger el derecho a la identidad de género de las personas trans. Y eso incluía el cambio de nombre y cambio de sexo en trámites ágiles y fáciles que no requirieran operaciones o evidencia médica para poder hacer el cambio registral. Y en esa época la jueza Elizabeth Odio votó a favor de nosotras. ¿Y por qué la odias? ¿A quién no odio? No, es Elizabeth Odio. Ah, este es de la apellido. Sí. Óyame por piedad. ¡Yo te lo pido! En el 2021, la Corte decidió el caso de Vicky Hernández versus Honduras. Y era un caso de una mujer trans, trabajadora sexual y defensora de los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Honduras era responsable por la muerte de Vicky Hernández, mujer trans, trabajadora sexual y reconocida activista dentro del colectivo Unidad Color Rosa. Una de las preguntas principales que tenía que resolver la Corte era si las mujeres trans estaban protegidas por la Convención de Belém do Pará. Belém do Pará es una convención que busca erradicar, sancionar y prevenir la violencia contra las mujeres. Entonces la pregunta principal era si las mujeres trans tienen derecho o no a esas protecciones que hay específicamente para mujeres. De un momento a otro, al final de la sentencia, llega un viejo y desagradable villano. El prejuicio hacia las personas trans. Llega... Mister, hay un poco de odio en tu falacia. En un cambio de opinión radical, la jueza Odio vota exactamente en contra de lo que había dicho en el 2016 y redacta un voto disidente explicando por qué se apartaba de esa decisión mayoritaria. Todas las feministas quedamos como, oh my gosh. Dijo que los estados no tenían la obligación de proteger la identidad de género y que además siempre tenía que constar un cambio físico en los cuerpos trans. Vamos a negar la existencia de las personas trans y la tal identidad de género. Quieren borrar lo evidente. Solamente hay 2 sexos que se determinan a partir de lo que nos cuelga entre las patas. En ese momento, Vargue Internacional sintió el verdadero terror. ¡Sustitución y borrado de sexo! ¡Oh no! Es un totum revolotum. El poder que usó la jueza Odio en su voto disidente. Básicamente el argumento dice que reconocer a las mujeres trans como mujeres o a los hombres trans como hombres sustituirá y borrará el sexo de los hombres y las mujeres que no son trans. Hombres trans que se identifican como mujeres y están desplazando a las verdaderas mujeres de cargos y espacios públicos. ¡Ataque de risa! Estás confundiendo hombres trans con mujeres trans.
No hay ni una sola mujer trans, ni en la Cámara ni en el Senado de Colombia. En Brasil apenas llegaron el año pasado algunas. Não aceitaremos chacota, ridicularização, acionaremos o Conselho de Ética e qualquer outra instância criminal contra qualquer parlamentar que tentar usar da nossa identidade ou da nossa orientação sexual para nos desqualificar. En Venezuela se lanzó una que actualmente es candidata a la presidencia. La abogada Tamara Adrián se postuló como candidata a la primaria. Venezuela no necesita políticos. Venezuela necesita estadistas. Y en Uruguay también la excepción es la regla general. ¿Por qué estigmatizarnos como el enemigo cuando en realidad necesitamos solidaridad y tenemos una gran carrera de obstáculos? Has estado a punto de derrotarme, pero con esta no vas a poder. Si las mujeres trans comparten espacios con verdaderas mujeres, van a aumentar los casos de violencia sexual. El argumento de que las personas LGBTIQ somos violadoras en potencia no es nuevo. Y tampoco para otros grupos discriminados. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando querían acabar con las leyes de segregación racial, se decía que si acababan con esa separación entre las razas, entonces los hombres negros iban a violar a las blancas. O dígame cuando decían que los gays no podían adoptar, que porque eran unos violadores. O ahora en Texas, los gringos quieren prohibir la libertad de expresión de las drags, porque entonces dicen que eso es violencia sexual contra los niños. De acuerdo a la Cámara de Comerciantes LGBT, solo 4 de 100 personas trans tienen un contrato laboral. Las personas trans tienen 4 veces más probabilidades de ser víctimas de un delito violento, incluyendo la violencia sexual. Esto que acabamos de mostrar, que parece de muñequitos, es bastante real. Una magistrada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solo se contradijo, sino que dijo un montón de cosas súper transfóbicas sin evidencia científica, contradiciendo la misma Convención Americana que dice que no se debería discriminar absolutamente a nadie. Cuando era chiquita no me dejaban jugar con Barbies, entonces muchas gracias a Petunia por prestarnos el espacio, a cambio por ese maravilloso equipo con María, Baez y muchas gracias por supuesto a Juan Pablo.